Crónicas deportivas, contando una historia en el deporte. De Ciudad de México para el mundo, hoy tenemos un defensa central recio, puro corazón y temerario, con un 86 de estatura y liderazgo para regalar. Hoy llega el capitán de los Pumas bicampeones en 2004 y también llegó a 2 finales con el Cruz Azul, liderando el barco. Hoy te presentamos en 2 generaciones a el Capi Joaquín Beltrán. Bienvenidos a una nueva entrevista de 2 generaciones, soy Alejandro Orellana y miren nada más a quién tenemos el día de hoy, el capitán de los Pumas bicampeones del 2004, él es Joaquín Beltrán. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. En este programa nos encanta remontarnos a los orígenes de nuestros invitados y en el tuyo me imagino un Joaquín Beltrán liderando hasta en la escolta. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿cómo fue los inicios de Joaquín Beltrán en el deporte? Empecé a jugar desde muy chico, desde los 4 años, en la escuela de fútbol de Pumitas. Mis papás eran catedráticos de la UNAM en ese momento y tenían la oportunidad de que sus hijos entraran a la escuela de fútbol de la UNAM, que es Pumitas. Y desde ahí, desde los 4 años, empecé a jugar sin mucha idea, como suele iniciar cuando ven niños corriendo atrás de la pelota cuando tenemos 4 años, pero empecé a avanzar en las diferentes categorías de Pumitas, empecé a entender los fundamentos del juego. Siempre fui defensa central, sobre todo en esa época había una tendencia de que el jugador más alto siempre tenía que ser central, y así aprendí pues el tema de la posición, y les digo, fui creciendo, diferentes categorías, diferentes nombres de animales, así se caracteriza Pumitas, ¿no? Diferentes categorías con 6, 7, por ejemplo, son roedores, 8, 9 son felinos, 10 son animales del mar, etcétera. Y bueno, ya como hasta los 12, 13 años que entró ese gusanito de querer ser futbolista profesional y encaminar todos mis esfuerzos y todos mis sueños con la idea de ser jugador de Pumas y de primera división. Así inicié. A veces coincide el jugar en Pumas con el estudiar en UNAM. Quería preguntarte, ¿fue tu caso? Cuando yo inicié no había un vínculo directo con la UNAM en sí en el tema del estudio. Yo hice mi examen de ingreso a la UNAM, en la carrera de Ingeniería Química, en la Facultad de Química. Afortunadamente pues, me gané mi lugar con el examen, pero lo que dices, a la par de que iniciaba mi carrera como futbolista, inicié también mi carrera de Ingeniería Química, no la terminé, me quedé en el 4º semestre. Hubo, creo que 2 detalles que fueron claves, ¿no? La primera fue la huelga que hubo en la universidad en el 99, se acordarán, duró casi 10 meses. Y la otra, pues que era una carrera de tiempo completo, ¿no? Muy demandante y la verdad es que compaginarla con el fútbol era complicado y llegó ese 4º semestre y hasta ahí me quedé en esa idea de ser ingeniero químico. Sí, bastante complicado esto de la escuela y el fútbol. Imagínate, yo en la prepa me lo había complicado, no me quiero imaginar en la carrera. Pero bueno, cuéntanos, llegamos a 1996, la fecha de tu debut. ¿Qué sentiste ese día? Fue muy emocionante porque esa semana yo ya estaba entrenando con el primer equipo, llevaba más o menos 3 semanas entrenando con ellos. Esa semana, a mitad de semana, viajamos a Houston, jugamos un partido amistoso contra la selección de El Salvador, que se estaba preparando para las eliminatorias de Francia 98, y ahí tuve participación, ¿no? con el equipo un ratito. Y luego el fin de semana era el último partido de la temporada, tanto Pumas como Morelia no íbamos a calificar, habíamos tenido una temporada complicada, incluso en ese momento en Pumas la temporada la inició Pablo Luna y en la fecha 11 entró Luis Flores, que fue el que me debutó. No existían las concentraciones, entonces Luis cita a toda la plantilla el domingo a las 10 de la mañana, el partido era a las 12, y yo llego un poquito antes, como unos 10 minutos antes. Estamos esperando a que entre Luis al vestidor, salga de su oficina, da la alineación de los 11 que iban a iniciar el partido, y Enrique López Arce, que era su auxiliar, se acerca a los que iban a salir a la banca, ¿no? Entonces la primera sorpresa del día fue que se para enfrente de mí y me dice que me cambie, que iba a salir a la banca, ¿no? Entonces fue un momento muy emocionante. Ya que estaba yo sentado en la banca, estaba impactado, ¿no? De ver el partido en primera fila, cuando normalmente siempre estaba en la tribuna en Ciudad Universitaria.
Y ya estando en la banca, pues ya sabes que todo puede pasar, una lesión, una expulsión o algo, ya puede estar en la cancha. Y al minuto 70 del segundo tiempo, íbamos ganando 3-1 el partido. Me llama Luis, me dice que me quite la casaca, que iba a entrar, que lo disfrutara, que me había preparado bien para ello. Iba a entrar por Alfonso Dulanto, un central peruano que estaba en Pumas en ese torneo. Y digo, como anécdota, en el momento que estoy en la banda para entrar al partido, nos meten el 3-2, ¿no? Entonces volteé a decirle a Luis, ¿todavía me vas a meter o qué onda? Y ya, la verdad es que entré a la cancha, tal vez fueron 20 minutos intrascendentes para muchos de mis compañeros y del rival, porque era el último partido de la temporada, pero sin duda, en mi caso, pues me marcaron muchísimo porque era ver cumplir uno de mis primeros sueños que tenía dentro del fútbol y bueno, fue una emoción grandísima, la verdad. En 1997 anotas tu primer gol frente al América. Cuéntanos, ¿qué sentiste ese día, sobre todo por haberle anotado al más odiado rival de Pumas? Y fíjate que en ese ya torneo de 97, yo había tenido participación en algunos partidos entrando de cambio y casualmente para ese partido contra América coincidió que los centrales titulares de Pumas, que eran Oteo y Abraham Nava en ese momento, uno estuviera suspendido, el otro estaba lesionado, había estado jugando Cristian Ramírez y bueno, digamos que a Luis no le quedó de otra, ¿no? Más que ponerme de inicio con Cristian. Enfrentábamos a la América Pumas después de una racha de 3 partidos sin ganar. Y América, pues, siendo líder del torneo, el equipo que más goles metía, estaba Luis García, estaba Cuauhtémoc Blanco, Leo Rodríguez, Germán Villa, tenían un gran equipo de fútbol y sí, fue un día muy especial, ¿no? Metí mi primer gol como profesional, en el festejo me fui corriendo al otro lado, ¿no? De la emoción, pero contento porque además de ser mi primer gol y que fue un partido que sin duda marcó mi carrera, pues con ese gol logramos ganar los 3 puntos y calificar justamente ese partido contra América, calificamos a la liguilla después de que el torneo pasado había sido malo, ¿no? Entonces, sí, sin duda fue un partido muy especial, como bien dices, contra el rival que deportivamente más odia Pumas y por todo lo que significa siempre un Pumas América. Sin lugar a dudas, uno de los partidos más calientes de la liga. Pero mira, hay una característica que te distingue y es la de liderar. ¿Consideras que naciste con esto o fue algo que surgió durante estas etapas? Yo creo que lo fui adquiriendo, ¿no? De ver sobre todo a mis padres, la manera en que ellos desarrollaron sus carreras, desarrollaron su vida, la manera en que ellos también se dirigían a otras personas, ¿no? Con seguridad, con respeto, tratando de dar sus opiniones sin imponerlas. Y al final creo que después la pasión del juego, la manera de ver el fútbol, la manera de trabajar dentro de la cancha, pues digamos que fueron acrecentando un poquito todo eso, ¿no? Pero yo creo que sí hay situaciones de este tipo con las que naces y después las circunstancias de la vida o la educación o todo eso te van guiando. En la segunda etapa de Hugo Sánchez se vive un cambio cultural en Pumas desde el estadio hasta el trato con la afición. ¿Cómo viviste esta etapa desde adentro? La primera decisión adecuada que se da es la del rector Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Que el doctor trabajó muchísimo para que terminara esa huelga, la que hemos estado hablando, y justo cuando termina la huelga y volvemos a jugar en Ciudad Universitaria, a Hugo y a la gente se les ocurre hacer ese cambio, ¿no? De que hacer el estadio de CU cada vez más Puma, ¿no? Antes, como se acuerdan, era la mitad del Palomar era la afición de Pumas, la mitad del pebetero era el visitante, entonces ese fue uno de los cambios. Después, evidentemente, la ceremonia del himno, que hoy sigue vigente y creo que ya llegó para quedarse, pero te digo, la idea principal, la gestión principal es del rector, ¿no? Porque él invita a Arturo Elías como presidente del patronato, a su vez los dos invitan a Aarón Padilla, que digo, ya era parte de la estructura del club, pero lo hacen vicepresidente deportivo, y ellos, los tres, le dan una nueva oportunidad a Hugo, ¿no? Después de esa primera etapa que no fue mala, Hugo llegar más maduro, más preparado, con un cuerpo técnico sólido y con estas nuevas ideas, ¿no? Que le dieron una mayor identidad todavía a los Pumas y que encabezado él, lo del terreno de juego, más todas las personas que te acabo de mencionar, se inició un proceso increíble que duró 3 años y que se culminó en el 2004.
Y ahora sí hablemos del bicampeonato. Primero vamos a hablar del primer torneo. Yo creo que son los primeros recuerdos que tengo de niño en el fútbol. Recuerdo muchísimo a Darío Veroni a ti en la central, a Bruno Marioni en la delantera, cómo no. Pero cuéntanos, ¿cómo fue ese clausura 2004? ¿Cómo lo viviste? Mira, fue un torneo que sabíamos nosotros que teníamos que culminarlo peleando el campeonato, ¿no? Veníamos con varios torneos ya donde constantemente estábamos en liguilla, donde ya habíamos jugado la primera Libertadores en la historia del club, donde se fueron incorporando gente como Verón, como Kikín, como Íñiguez, y el último que llega justo ese 2004 es Marioni, ¿no? Para complementar el buen equipo que teníamos, eran muy pocos cambios de un torneo a otro, y eso nos dio cada vez mayor conocimiento de lo que hacíamos dentro del terreno de juego. Entonces, el torneo en sí lo disfrutamos, fuimos la mejor defensa, fuimos el mejor ataque, bueno, Bruno fue el mejor goleador del torneo, quedamos en segundo lugar de general abajo de Jaguares por un punto, que Jaguares hizo un gran torneo, y la liguilla no quiero decir que la sufrimos, pero no la pasamos tan bien, ¿no? Creo que todos teníamos esa sensación de ansiedad y de nerviosismo de que creíamos que podíamos ser campeones, ¿no? Entonces, los cuartos de final con Atlas la, la, fueron buenos, ¿no? Ganamos los dos partidos, después vino Cruz Azul, que fue muy difícil porque Cruz Azul venía en ascenso y después, bueno, la final, ¿no? Con el Guadalajara, con toda la tensión, con todo el nerviosismo que se dio después del partido de ida, el penal mal sancionado, que hizo que nos viniéramos con un empate a CU, y todo el dramatismo y todo lo que se vivió en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, creo que estábamos muy ansiosos, creo que esa es la palabra, porque sabíamos que ese tenía que ser nuestro torneo, habíamos trabajado mucho para ello, y después de ese dramatismo y de la tensión de los dos juegos, vinieron los penales y bueno, nada se compara, ¿no? Con levantar el trofeo y sobre todo en casa, ¿no? Que era un tema que la afición quería mucho porque llevaba 13 años Pumas de no ser campeón y el hecho de poder ser campeón en casa fue increíble. Luego al siguiente torneo entran de novenos a la liguilla, eliminan al Veracruz, eliminan al Atlas y llegan a la final contra Monterrey. ¿Crees que este torneo fue mucho más difícil? Y cuéntanos cómo lo viviste desde el vestidor. Fue mucho más complicado porque empezamos bien, en la fecha 3 o en la fecha 2 terminando viajamos a Madrid y jugamos contra el Real Madrid y de regreso no encontrábamos la brújula, ¿no? Regresamos y creo que perdimos 5 partidos seguidos. Eh, Tuvimos que juntarnos en el vestidor, pues los jugadores, el cuerpo técnico, hablarnos fuerte, directo, ¿no? El acuerdo fue que si queríamos ser unos Pumas históricos y ser muy campeones, teníamos que retomar mucho lo que habíamos hecho el torneo anterior y logramos corregir el rumbo, ¿no? También nos ayudó mucho el sistema de competencia, como bien dices, Alex, calificamos en noveno, y el tema de que eran grupos y que quedamos en el segundo lugar de grupo, eso nos permitió avanzar a la liguilla, ¿no? Ahora, la liguilla fue totalmente distinta. Ya sabíamos a lo que íbamos, ya sabíamos cómo teníamos que jugarla, digamos que no teníamos la misma presión del torneo pasado, que llevan 13 años de no ser campeón en una universidad, y a diferencia del anterior, no perdimos ningún partido. Le ganamos a Veracruz, incluso estuvimos a punto de ganar los 6 partidos de la liguilla, nada más Veracruz nos empató en el puerto en el último minuto con un gol de Vizcaizacú, pero los 2 partidos al Atlas se los ganamos y los 2 partidos a los Rayados, ¿no? Y esa sensación también de titularte de visita, ¿no? Cuando el TEC estaba con una efervescencia increíble, pues primero muchísimo ruido, la afición de Monterrey con toda esa pasión que la caracteriza, haciendo un ambiente increíble y después conforme fue avanzando el partido y sobre todo después del gol de Kikín, ver cómo mudo, ¿no? Se quedó el TEC mudo, solo una parte al final de la herradura con la afición de Pumas gritando los Goyas y eso, pero vaya, creo que la liguilla la jugamos con una mayor madurez y con una mayor tranquilidad que la liguilla anterior. Justo en esa final tienes la fortuna de anotar un gol. Cuéntanos un poco de esa, ¿qué recuerdos tienes de esa jugada? Mira, fue un gol muy importante, ¿no? Primero porque el Monterrey nos había superado ampliamente en el primer tiempo, nos iba ganando 1-0 y la verdad es que de no haber sido porque Sergio tuvo 2 atajadas buenísimas, Monterrey nos pudo haber ido ganando 2 o 3-0, ¿no? En el vestidor hablamos, dijimos, ¿saben qué? Si queremos ganar la final, tenemos que mejorar en el segundo tiempo
y tenemos que llevarnos ventaja, ¿no? A Monterrey no nos podemos ir empatados ni con desventaja. Y sí, esa jugada la practicaba muchísimo y la idea principal no era que yo rematara gol, la idea principal era que yo peinara la pelota con la intención de que Diego Alonso, con Verón, quien fuera, ¿no? Llegar a segundo poste a cerrar la pinza, ¿no? Como se dice. Afortunadamente en esta ocasión, pues la pelota llevó dirección de portería y fue un gol muy importante porque fue muy rápido en el segundo tiempo, porque llegan 4 minutos, nos metió de lleno en la pelea de nuevo y casualmente es el único gol que metí en liguilla en mi carrera, ¿no? Entonces imagínate la importancia. Ya después vino Toledo y metió el 2-1 y con esa ventaja nos fuimos a Monterrey para que después Kikín con el gol que hace allá nos diera una mayor ventaja y pudiéramos lograr el bicampeonato. Y cuéntanos, ¿con qué te quedarías más? ¿El dramatismo de la final frente a Chivas o lo complicado que fue esa final contra Monterrey? Las dos tienen algo muy especial, ¿no? Digo, si tuviera que escoger una, me quedo con la primera, ¿no? Pero no sería demeritando lo que nos costó la segunda, pero el tema de ganarle a Chivas, el tema de que fuera en casa y la situación de que Pumas llevara 13 años de no ser campeón y cómo la afición te lo hacía saber, ¿no? Digo, por más que muchos de nosotros no estuviéramos esos 13 años en la institución, pues cuando te pones la camiseta, pues te ponen la historia y sabíamos que Pumas llevaba 13 años de no ser campeón. Entonces, la manera en que se conjuntó todo para ese primer campeonato, pues fue muy especial, ¿no? Pero después, pues, la segunda, de visita, cómo lo manejamos, ser el primer equipo que lograra ser bicampeón en torneos cortos. Digo, las dos son muy especiales, ¿no? Tal vez, como te digo, si me diera a escoger una, me inclinaría un poquito por la primera, por todo lo que te acabo de comentar. Luego se da tu salida de Pumas y quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste con esa situación ya que era el sueño de tu vida jugar para Pumas? Fue difícil asimilarla, sobre todo porque yo creo que son dos o tres situaciones, ¿no? La primera es, en algún momento sí visualicé que tal vez podía hacer toda mi carrera en Pumas, ¿no? Llevaba ya 10 años en la institución. La segunda es que había habido cambios a nivel directivo, ¿no? Y yo había platicado con el que en ese entonces era el presidente del patronato y pues habíamos hablado de un proyecto a mediano plazo, ¿no? Digo, no pensaba a largo plazo, pero sí a mediano plazo. Y después llegó el Tuca, ¿no? A esta segunda etapa de Pumas y pues solo me mandaron decir, ¿no? Que ya no entraba en planes, ¿no? Fue difícil asimilarlo, pero también, digo, pasaron un par de días, ¿no? Y también lo entendí como una filosofía de Pumas, ¿no? Los jugadores de Pumas que salimos de cantera normalmente agradecemos siempre la proyección que se nos dé en primera división y llega un momento en el que te tienes que ir porque ya vienen otros atrás, ¿no? Entonces yo lo sentí como ese ciclo que me tocó vivir. Atrás de mí venía el Picolín, atrás de mí venía Héctor Moreno, que ya sabemos la historia de los dos, uno en primera división y el otro en el extranjero también. Y así lo entendí, ¿no? ¿Sabes qué? Terminó mi ciclo, así es Pumas, salen unos, llegan otros formados en cantera, aparte los dos, como te digo, de buenas trayectorias, y ya después nada más me fui para adelante, Alex, ¿no? Como te digo, sí fue difícil por cómo se dio, porque se había palabrado una situación y después ya no se respaldó, pero bueno, siempre agradecido y orgulloso, ¿no? De todo lo vivido en universidad y sobre todo con la afición y con cada una de las personas que estuvieron en la institución mientras yo estuve ahí. Luego te vas a Necaxa y te toca enfrentar a Pumas y hasta les metes gol. ¿Cuál fue tu sentimiento con ese gol? Me abre las puertas Necaxa porque aparte estaba Enrique López Alza dirigiéndolos, me conocía muy bien y él es el que me invita a ese proyecto, que era un proyecto distinto, ¿no? Tratar de afianzarse en Aguascalientes. Afortunadamente ahí ganamos el Interliga, jugamos una Copa Libertadores que fue algo muy padre, ¿no? Vivirlo ahí en Aguas. Y sí, ¿no? Me toca visitar primero a Pumas en CU, que el recibimiento de la afición fue increíble, maravilloso. Y el siguiente torneo visita Pumas nos visita en Aguascalientes, se van arriba en el marcador 1-0, creo que Isra Castro metió el gol, y pues me toca ir a rematar, ¿no? Teníamos una jugada trabajada también allá en Necaxa, que era hacer ciertos movimientos y yo me metía en el punto penal y justo ahí llegó la pelota,
le gano el frente a Darío, casualmente, y bueno, yo tenía en mente que si en algún momento me tocaba meterle gol a Pumas, no lo iba a festejar, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Siempre es emocionante meter un gol, sobre todo cuando eres central, pues no metes tantos como pueden ser los delanteros o los demás, pero bueno, contuve la emoción de hacer el gol, pero porque tenía esa intención y así la mantuve justo y fue una sensación rarísima, ¿no? Pensar en hacerle gol al equipo donde había estado yo 10 años. Luego te vas a Cruz Azul y te toca jugar esas dos finales malditas. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo fue tu paso por esta institución? En Necaxa ya yo ya había llegado, había negociado todo mi contrato con Justino Compeán, justo a la mitad de mi estadía en Necaxa. Justino se va a la Federación Mexicana de Fútbol, llega Javier Pérez Toifer, y esos convenios que teníamos algunos futbolistas simplemente los trata de rehacer, no llegamos a un acuerdo, y me hablan de Cruz Azul, me habla Yayo de la Torre, que era el director deportivo, y me habla el profesor Marcarián, y me invitan al proyecto, ¿no? Me dicen, a ver, Joaquín, el tema va a ser así, vienes a ganar tu lugar, tenemos una central con Wiki, con Caniza, viene un chavo que va fuerte, que es el Cata Domínguez, que bueno, ya sabemos que hoy es el jugador con más partidos en la historia de Cruz Azul, y yo acepto el reto, ¿no? Primero porque sea la institución a la que estaba llegando, no fue fácil por dos razones, ¿no? La primera era evidentemente porque esa rivalidad que existe entre Pumas y Cruz Azul, pues de repente a los aficionados de la máquina como que no les cayó muy bien al principio esta situación de que yo llegara al equipo. Y además, cuando me hacen los exámenes médicos, me detectan un tumor en la parte superior del muslo derecho que se tenía que extirpar, ¿no? Afortunadamente fue benigno, pero retrasó mi adaptación con el equipo. Yo tenía en mente ganarme un lugar, yo quería ser parte de ese equipo que rompía la racha, que en ese momento eran 10 años de que Cruz Azul no había logrado un título, y me tocó esas dos finales de las que hablas, Alex. La primera creo que fue una final muy pareja contra Santos. La diferencia creo que fue el golazo que hace Ludueña, ¿no? Que lo mete al ángulo, porque los dos partidos fueron muy parejos. Todavía en ese juego de vuelta en Torreón tuvimos una oportunidad en la última jugada con Ceballos de mandar la final a tiempo extra, no la concretamos, ¿no? Y después, sin duda, pues vino la más dolorosa, ¿no? Que es la de Toluca, donde hacemos un muy mal partido en el azul, perdemos 2-0 y nos vamos como víctimas a la Bombonera, hacemos un gran partido, y viene una jugada que sin duda marca completamente el rumbo del juego, que es un penal increíble que no se marca, y además Villaluz se va al hospital conmocionado, y lejos de que el rival se quedara con 10 hombres, porque era penal de expulsión, los que nos quedamos con 10 hombres somos nosotros, ya habíamos hecho los 3 cambios, así jugamos, así metemos el segundo gol con un tiro de esquina con el Cata Domínguez, y después pues, viene el tiempo extra que aguantamos, estábamos también fundidos físicamente, fue un gran esfuerzo. Y el tema de los penaltis, ¿no? Que es una situación de llamar la atención, porque Josgar no le había atinado a ningún penalti, se había tirado al otro lado donde lo tiraban, y justo en el que le atina, la pelota pega en el poste, le pega en la espalda y se mete, ¿no? Y la que sigue es la que falla Alex Vela, ¿no? Yo creo que en el fútbol la fortuna existe, y en ese momento creo que nos dio la espalda, porque habíamos hecho todo el esfuerzo y habíamos hecho todo lo posible por salir campeones, y desafortunadamente no lo logramos. Yo creo que esa sin duda fue la más dolorosa y la que más nos pegó a todos. Tan nos pegó que el siguiente torneo no nos pudimos reponer en un buen rato mentalmente, y fue un torneo bastante malo para la máquina. De repente se habla mucho del tema Cruz Azulear, se habla mucho del tema de que Cruz Azul se achica en las finales, y no es cierto. O sea, si tú analizas esa final, peleamos a muerte, todos luchamos, terminamos fundidos, corrimos, jugamos con uno menos, así empatamos el juego. Te juro que ese equipo quería ser el que rompiera la racha, que en ese momento, reitero, eran 10 años. Entonces, sobre todo esa segunda de Cruz Azul fue la que más nos dolió, a mí la que más me dolió, porque yo quería lograr un título con la máquina, porque la verdad es que estuve muy feliz y tengo grandes recuerdos de mi paso por Cruz Azul, que llama la atención, ¿no? Que no se haya marcado algo tan claro, el tema de los penaltis, ¿no? Las circunstancias que se dieron,
Digo, en ese aspecto sí es el fútbol, ¿no? Sí. Y no había VAR en ese entonces, hoy tal vez el tema hubiera sido Está claro. distinto, pero lo que es complicado, lo que fue, digo, Alex, lo que fue más difícil de asimilar fue el gran esfuerzo que hicimos, que dejamos todo para romper esa racha, para lograr el título y nos quedamos muy, muy cerquita en las dos ocasiones, pero sobre todo en la de Toluca. Durante toda tu carrera te toca ser capitán en todos tus equipos. Personalmente, yo cuando era capitán, imagínate, me ponía súper nervioso cuando jugaba y demás. Pero cuéntanos un poco de qué se siente ser capitán y cómo aguantar este orgullo y al mismo tiempo responsabilidad. Sí, eso la verdad es que es un tema especial justo de mi carrera. El hecho de que en todos los equipos donde jugué en algún momento haya aportado el gafete, como te digo, me enorgullece y también es parte del apoyo, del respaldo que te dan los compañeros, que te dan los directivos, la gente del cuerpo técnico. Ese respaldo siempre lo agradecí y lo agradecí mucho porque era una responsabilidad mucho más grande, ¿no? De simplemente estar en el volado y escoger cancha, ¿no? Ser el representante del grupo de futbolistas dentro de la cancha, fuera de la cancha, es una gran responsabilidad y el hecho de haber portado el gafete, como te digo, siempre me llenó de orgullo en cada uno de los equipos donde pude jugar. Y ya hablando desde tu experiencia, ¿cuáles son las tres características principales que debe tener un líder? Yo pensaría que la primera es escuchar. Siempre tienes que escuchar. Lo bueno, lo malo, las inquietudes, los sueños, los objetivos. Escuchar es clave en un líder. Segundo, tienes que ser el último en caer. Puede ser que la situación esté muy complicada y que de repente veas que los demás decaen un poco, tú tienes que ser el último. Y el tercero, predicar con el ejemplo, ¿no? Si estás hablando y estás pidiendo a tus compañeros esfuerzo, ser el primero que hace el esfuerzo en la cancha. Si estás pidiendo concentración, ser el primero en el que estés concentrado. O sea, yo creo que esos tres detalles son claves para alguien que quiere ser el líder de un grupo de trabajo, sea futbolista o sea cualquier otro. Como sabemos, cuando un equipo mexicano juega en Conmebol, siempre los acuchillan con el arbitraje. ¿Cómo se sobrepone un jugador a este tipo de situaciones? Sí te da cierto coraje, ¿no? Eh, si te acuerdas, el partido de ahí en CU se retrasó porque no estaba claro qué reglamento se iba a aplicar. Se empezó, el partido que empezaba a 8:30 y empezamos 9:15, o a las 9 y empezamos 10:15, una cosa de locos, ¿no? Primer tema. Segundo, se supone que la final era en CU y 8 días después era en la Bombonera y de repente por sus pistolas lo cambiaron hasta 3 semanas después. Y bueno, después ya todo lo que pasó allá, ¿no? Las decisiones arbitrales increíbles bueno, ¿qué te digo, no? O sea, más claro ni el agua. Entonces, lo enfrentas, digo, con la ilusión de que vas a sobreponerte a todo, ¿no? Y aún así llegamos a los penaltis también en esa final, termina ganando Boca y el mejor recuerdo que yo tengo, o que tenemos muchos de nosotros, es que dentro de lo amargo de la situación, la molestia, la tristeza, cuando salimos de la Bombonera, la afición de Boca nos aplaudió, ¿no? O sea, fue un reconocimiento que fuimos un rival muy digno y que creo que la misma gente de Boca se dio cuenta que les habían echado un poquito la mano, ¿no? Y ahora hablemos un poco del retiro. ¿Cómo fue esa transición para ti? Difícil porque yo creo que todos los futbolistas nos imaginamos cómo nos queremos retirar, ¿no? Y creo que todos nos ilusionamos de decir, ay, ojalá yo me retire en tal equipo y que sea tal fecha y que yo salga a la cancha y diga, señores, hasta aquí llegué, gracias. Y la verdad es que son muy pocos, ¿no? Los futbolistas que tienen la posibilidad de cumplir el sueño de retirarse como se lo imaginaron. A muchos les gana una lesión, a muchos, como en mi caso, nos ganó el tema de salir de una institución pues que tenía muchísimos problemas y ya no encontrar cabida en otro proyecto. Y en mi caso, pues las señales fueron muy claras, ¿no? Terminé mi etapa en Los Gallos, sí busqué la intención de seguir jugando, yo tenía 33 años en ese momento, tenía la intención de jugar por lo menos año y medio más, tampoco quería alargar mucho mi carrera, pero ya no encontré, ¿no? Otro proyecto, le di 6 meses todavía de que me seguí preparando, entrenando y todo, y después tomé la decisión, ¿no? Y sí es un proceso difícil, ¿no? O sea, a los 33 años estás dejando de hacer algo que pues hacías de los cuatro, como les platiqué, ¿no? Te levantas un día y dices, ¿y ahora qué hago? Voy, todos los días me paraba, iba a entrenar, iba al gimnasio a hacer algo, ¿y ahora qué hago, no? Y bueno, rápidamente me invitaron a participar en programas de análisis,
me preparé y terminé mi curso de director técnico, hice una maestría en Administración y Negocios de Fútbol Internacional. Creo que el futbolista que piensa que por el hecho de haber jugado sabe todo se equivoca, ¿no? Hay que seguirse preparando y mientras hacía esa etapa de analista deportivo que disfruto mucho porque lo estoy viendo otra vez en esta segunda etapa, pues me preparé, ¿no? Con la intención de encaminarme un poquito a la gestión deportiva. Es hora de escuchar el 11 ideal. En la portería, Jorge Campos. La central la pondría Verón y yo. Del lado izquierdo pondría al igual a Carreón. Okay. Del lado derecho pondría a Israel Castro. La contención pondría a Cristian Riveros y a Leandro. Del lado izquierdo pondría a Jaime Lozano. Del lado derecho pondría... ¿a quién pondría el lado derecho? No sé, a Kikín. Kikín jugaba del lado derecho con nosotros en Pumas. Y arriba yo creo que pondría a Marioni y a Diego Alonso. Pondría, digo, Hugo es alguien especial y eso, pero pondría a Marcarián, ya les platicaré luego. Pero el profesor Marcarián de 10. Es hora de ponerte en jaque. Estas son las 5 rápidas de 2G. Jaime Lozano. Pepe Cardoso. En el Liverpool. O cualquiera que me permitiera jugar contra el Liverpool. Mexicano, Hugo Sánchez. Del extranjero, Franco Baresi. Mística. Muchísimas gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros. De verdad, un gusto y un placer tenerte aquí en Dos Generaciones. Aquí estamos a la orden y muy a gusto la plática, la verdad. Soy Alejandro Orellana y en nombre de todo el grupo Dos Generaciones me despido y les dejo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2GTV- y en Instagram como Dos Generaciones 2G. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Esto fue Dos Generaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2GTV- y en Instagram como Dos Generaciones 2G. Nos vemos la siguiente semana.